No estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, Dios bendiga grandemente a todos los que están en sintonía en este día, ya jueves 6 de julio, amén. Muchas gracias, hermano, por su sintonía, Dios le bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge Soto, nuestro hermano Humberto Fuentes, nuestra hermana Magdalena Sáez dice saludos, pastor, en el nombre de Jesús y a todos los conectados. Dios le bendiga, hermana Magdalena. También a nuestro pastor Arnoldo Cáceres Muñoz, dice apóyeme en la oración por un caso grave en Puerto Montt de Liberación. Voy a llamar al tiro, pero debo desconectarme. No se desconecte, el Señor no va, pastor. Eso es lo más importante. Amén. También a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que está en sintonía. Muchas bendiciones, pastor José Manuel. Amén. Bendiciones para usted y para todos los que nos sintonizan hoy día. Un día diferente, estamos un poquito más relajados. No hay que ir a trabajar, sí hacer algunos trámites, pero eso está en el tiempo determinado. Amén. Gracias al Señor que nos concede. Dios le bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Regada. Dios le bendiga. Un abrazo grande de mi Jesús. Amén. Desde Temuco, si no me equivoco, nos ve nuestro hermano Gastón y así muchos hermanos, amén, que nos ven a través de Facebook y también a través del canal YouTube. ¿Amén? Tenemos un canal donde subimos los videos para que queden ahí archivados. Amén. De Temuco, sí, amén. Gloria al Señor. Antes tenía su teléfono, hermano Gastón, a ver si me lo envía por Messenger, amén, para compartirle también los audios y compartirle este mismo programa eh, para que queden ahí, ¿cierto? Cuando tenga alguna duda y poder ayudarse también en lo que es el conocimiento de la palabra. Amén. Estamos estudiando el capítulo 5. Aquí nos hemos detenido, nos hemos quedado varados porque, si bien es cierto, mucho se habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Como también podemos hablar un poco de las obras de la carne, pero eso lo pasamos así rápidamente. Pero en otra oportunidad vamos a ir eh, obra a obra para que también tengamos nosotros conocimiento con respecto a eso que es importante, hermanos amados, eh, que la iglesia conozca estas cosas, porque hablamos del Espíritu Santo y solamente hablamos del Espíritu Santo cuando decimos, o sea, tenemos esa referencia del Espíritu Santo de que eso que vamos a sentir ahí en la iglesia, eso que sentimos la presencia del Señor, que es un tema muy erróneo, porque la presencia del Señor nosotros la tenemos, vive con nosotros. De momento que usted se bautizó, fue perdonado, Dios no es hombre para que mienta. Usted recibió el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo vive con usted, duerme con usted, pero vive en usted, duerme en usted y habita en usted. Si somos templo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos aducir, hermanos amados, equivocamente, que yo voy a la iglesia a sentir la presencia del Señor. Y eso tampoco se trate, a ver, se da a conocer que yo hable solamente una lengua. Creo que la iglesia es muy pobre en ese sentido de pensar de esta manera, porque la escritura nos habla de otra cosa. Entonces, nos hemos detenido en el fruto del Espíritu, ¿verdad? El día de ayer vimos el amor. Hablamos mucho del amor y se concluye, hermanos amados, que para entender lo que dice Pablo en Primera de Corintios, ¿verdad? Que el amor está reflejado en Dios, en Cristo. Por eso la Escritura dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Entonces, el amor está reflejado en Cristo. Todo lo que usted
quiera saber con respecto al amor, por eso que es importante estudiar los evangelios sinópticos. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Ver la actitud de Cristo, el comportamiento de Cristo. Amén. Así que hoy vamos al gozo. Dice, ¿qué es el gozo? Muchos piensan que el gozo es la alegría. La alegría y gozo, ¿cierto? Tienen una definición. Yo puedo ver la definición de gozo en el diccionario y me dice lo siguiente con respecto al gozo. Emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Es una definición muy vaga con respecto al gozo. La alegría y el gozo. El gozo lo provoca el espíritu, amén, y la alegría la circunstancia. ¿Ah? Por eso que de repente andamos cabizbajos, ¿cierto? Y nos amargamos y a veces algunos han llegado, hermanos amados, a renegar contra Dios. La alegría es temporal. Escuche bien, la alegría es temporal, el gozo es permanente. La alegría es temporal, el gozo es permanente. Por eso que yo decía que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ya? En el Antiguo Testamento no se hace la diferencia entre el gozo y la alegría. Podemos leer Proverbios, capítulo, Dios bendiga a Marcela Vergara. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Marcela de Vergara, perdón. Dios le bendiga. Y Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara también. Estamos en el Proverbio capítulo 10, 11, 10, perdón. Decimos que en el Antiguo Testamento no se hace diferencia entre el gozo y la alegría. Mire lo que dice aquí uno de los proverbios. Dice 11:10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, alegría. Más cuando los impíos perecen hay fiesta, gozo. ¿Se fija? Entonces, hermanos amados, nosotros debemos saber qué es lo que es el gozo. Debemos tener claro para no confundirnos. El gozo, alegría del ánimo, sentimiento de gran alegría. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender que la Escritura nos habla del gozo del Espíritu, no la alegría de la persona, del gozo del Espíritu. El gozo del Señor es mi fuerza, dice David. El gozo está ligado ¿a qué? A mi salvación o a su salvación. Va ligado ahí, a ellos. Hay una definición, dice, sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia experimentada como resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que las circunstancias que atravesemos en Él, Él la conoce y la controla. ¿Ve? Él la conoce para formar en nosotros el carácter de Cristo. Es posible tener el gozo del Espíritu a pesar de la tristeza. Cristo lo experimentó. Amén. Por eso que no tenemos, hermanos amados, que confundir el gozo con la alegría. Y en esto, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos habla claramente con respecto a esto. Hay muchos hermanos, lamentablemente, que confunden la alegría, el jolgorio, por ejemplo, cuando se hace un culto, ¿cierto? El griterío, la adoración, la alabanza y el grito. De hecho, hoy día hasta se silba dentro de los cultos, se grita. Dice, piensan que eso es el gozo. No, eso es una manifestación de alegría. El gozo, por eso que se le llama el gozo del Espíritu. Mire, lo que dice Hebreos 5:7, por ejemplo, con respecto a Cristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas,
al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Pero fíjese, la condición de Cristo. Si no hubiera tenido el gozo, Cristo no hubiera sido capaz de cumplir con el sacrificio. ¿Por qué? Por la manera, el trato que él, el vejamen que él recibió, ¿verdad? Pero él habla de su gozo, de que su gozo está cumplido. ¿En qué? En hacer la voluntad de aquel que lo envió. Así también nosotros, hermanos, debemos tener, como dice Pablo, sumo gozo. ¿Sí? Y que ahora tenemos que entender que gozo es fruto del Espíritu Santo. Aquellos que dicen o decimos tener el Espíritu Santo, esto también fue dado a nosotros. El problema es que nosotros no hemos perfeccionado, no hemos, hermano, pulido esa manifestación en nosotros. Se lo vuelvo a decir, porque pobremente nosotros hemos tomado que la manifestación del Espíritu es solamente hablar en lengua y solamente, ¿cierto?, emocionarse en un culto donde se predica la Escritura, ¿cierto?, donde se le pone música a la gente y viene una emoción. ¿Mm? Pero la Escritura nos dice que es algo diferente. Dice, 2 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo escribe desde la prisión, escuche, desde la prisión, podríamos haber dicho, Pablo debería estar triste, ¿verdad? Debería estar acongojado. Pero fíjese, Pablo, viviendo un momento de angustia, viviendo un momento de aflicción, escribe de la siguiente manera. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Pablo. ¿Mm? Dice 16, 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gozo. Gozo. Tener gozo, hermano, significa también no renunciar a lo que nosotros hemos creído, no renunciar a nuestra convicción. Tener gozo. Luego dice, por ejemplo, en Santiago 1:2, 1:2, dice, hermanos amados, con respecto al gozo, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos dice que debemos amargarnos, ¿cierto? Debemos, hermanos, irnos contra Dios, porque como Él siendo Dios permite que su hijo esté pasando una situación así, ya sea económica, ya sea sentimental, ya sea material. ¿Cómo? Entonces ahí donde está, donde prima el gozo, hermanos amados. Por ejemplo, cuando Pablo y Sila son apresados. Porque dice la Escritura que los discípulos o los apóstoles, no estos apóstoles que han nacido este tiempo, ¿no? Los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los de verdad, amén, fueron llenos del Espíritu Santo. Por ahí dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese, ¿por qué? Porque el gozo se lo vuelve, el experimentar el gozo, y por eso que decía que el gozo va ligado con la salvación, es cuando nuestra mente, nuestro corazón está conectado con algo mayor, que aunque, hermanos amados, vengan cosas contra nosotros, las vamos a resistir en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Entonces, Pablo cuando entra, ¿cierto?, a la cárcel con Sila, ¿verdad? La Escritura dice que ellos oraban y cantaban, oraban y cantaban. Entonces, detrás de ellos, ¿qué es lo que hay? Hay una convicción. Y esa convicción provoca el fruto del Espíritu. Eso va ligado. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, luego dice en Hebreos 12:2, dice la Escritura, estamos ocupando todos los textos, hermano, en esta mañana, es diferente con respecto a
la palabra del Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hubiera pasado si usted, por ejemplo, hubiera estado en ese caso, en esa condición, en ese lugar? Si a veces nosotros vivimos una prueba y ya queremos renunciar, hermanos amados. ¿Mm? En Filipenses, capítulo 4, verso 4, también nos habla, hermanos, con respecto a este gozo. ¿Mm? Qué maravilloso, hermanos, poder, entendiendo y quiera Dios que esto sea de gran edificación para usted, para poder entender, porque como siempre, de repente, perdón, nosotros siempre estamos hablando del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, hermanos amados. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos ordena? Porque es una orden. Es una orden. Entonces usted me va a decir, pero es que estoy pasando este problema, pero es que estoy pasando esta dificultad, pero es que estoy... Dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Y el regocijo no es algo externo, es algo interno. Entonces, hermano, debemos perfeccionar el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que perfeccionarse en nosotros. No podemos vivir, hermanos amados, místicamente, porque pareciera que somos una iglesia mística, que solamente sentimos al Señor cuando vamos, hermanos, al culto. Y por eso que muchos han errado en ese sentido, ¿cierto? Y compran instrumentos a las iglesias, ¿cierto? Para darle más color, más brillo. Dicen, es para alabar al Señor, hermano. La iglesia primitiva, y más de alguno me dirá, son otros tiempos. La iglesia primitiva no adoraba con instrumentos. O adoraba quizás con las cosas que habían ahí. Pero si usted examina la escritura, no estoy diciendo con esto que no se deba tocar un instrumento, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que muchos ponen énfasis en las cosas externas. Entonces, por tanto, la iglesia vive de las cosas externas, no de las internas. Entonces, empezamos a hacer morir lo espiritual y empezamos a hacer vivir lo terrenal. En cuanto, en cambio, el Espíritu Santo nos da una orden y dice hacer morir en vosotros todo lo terrenal, no lo espiritual. Lo espiritual tiene que ir creciendo. Entonces, estamos equivocados en ese sentido, estamos cerrados, hermanos amados, pensando, como dije antes, que la llenura del Espíritu Santo es cuando vamos a saltar y a gritar en la iglesia. Y a veces se producen tremendos desórdenes y nuestra vida sigue igual. Y por eso digo, y muchos han dejado el camino y muchos llegan hasta blasfemar, hablar mal de Dios, como lo que pasó allá en el desierto. Pero ellos no tenían Espíritu Santo. Usted sí. Todos los que hemos creído, Dios bendiga a nuestra hermana Juanita de Valdivia, nuestra hermana Lucía Elena Vázquez Bravo. Dios le bendiga. Entonces, entendamos bien lo que significa el Espíritu Santo y qué es lo que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que provoca fruto. Y los frutos tienen, Jesús dijo, yo he venido, ¿verdad? No me cogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la diferencia entre la iglesia del Señor, ¿verdad? Y una iglesia mundana. Vamos concluyendo. Primera de Tesalonicenses 1:16. Primera de Tesalonicenses 1:16. Dice la escritura, perdón, 5:16. Estar siempre gozoso. Y nuevamente el apóstol Pablo apela a algo imperativo. Estar siempre gozoso. Luego dice, orad sin cesar. Ahí, hermanos, hay una clave, ¿verdad? Por ahí los discípulos, ¿verdad? Fueron invitados por el Señor a orar
y estos se quedaron dormidos, estaban cargados de sueño, ¿verdad? Tenían temor, tenían miedo. Entonces esto causó en ellos gran tristeza. Jesús se los dijo. Jesús se los dijo que iban a sufrir una gran tristeza. Pero luego dice, habrá gran regocijo. Por eso que es importante la llenura del Espíritu Santo, hermanos amados. Por eso que es importante. Hablemos del Espíritu Santo, que no es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo mismo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No estamos hablando de otro ser diferente. Estamos hablando de Dios mismo en nosotros. O sea, ni siquiera otro espíritu. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Escobar. Ni siquiera estamos hablando de otro espíritu. Estamos hablando de Dios mismo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el Espíritu Santo tiene que obrar, hermanos, en cada uno de nosotros. Y aquí está lo que Pablo está enseñando en el libro de Gálatas. Nosotros debemos ponerlo a la luz de este capítulo 5, verso 21 en adelante, y ver qué priman en nosotros, las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Para poder, porque nosotros decimos, no, es que el Señor sabe todas las cosas. No, en nosotros tiene que haber fruto, hermano. Tiene que haber fruto. Si está el Espíritu Santo en nosotros, debe haber fruto. Debe haber cambio, debe haber transformación. Debe haber una transformación en nuestra vida. ¿Y sabe por qué se produce la transformación? Porque cuando nuestro corazón cree, cuando nuestro corazón se abre a creer realmente, Dios va provocando la transformación. Por eso que Pablo dice, yo sé a quien he creído. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos amados, el llamamiento, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Debemos examinarlo. Pablo mismo dice, examinaos si está ahí en la fe. Yo debo examinarme a la luz de la palabra todos los días si estoy haciendo o no estoy haciendo. A veces nos justificamos vanamente, ¿verdad? Que somos carne, sí, ciertamente somos carne, pero tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que Israel en el desierto blasfemó contra Dios y acusó a Dios de homicida, porque le dijeron a Moisés, nos sacaste al desierto a morir. ¿De qué nos acusaron? Pero no acusaron a Dios, acusaron a Moisés. No, Moisés era el representante de Dios. Por tanto, acusaron a Dios de homicida. Lo mismo que el diablo le atribuyó en el huerto, atribuyó a Dios de mentiroso. Se lo dijo a la mujer. No, vaya a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios te miente. No, Dios no miente, ni tampoco es homicida. Dios estaba sacando al pueblo, liberándolo de la esclavitud de 400 años sobre sus hombros. Dios lo sacó a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Dios nos libró. Por tanto, nuestra convicción, nuestra certeza, ¿verdad? Está, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Entonces, esto provoca el gozo. Cuando hay un corazón entendido, cuando hay un corazón, hermanos, que se abre a creer, esto provoca fruto. Provoca fruto. Por eso es importante. Y en el capítulo 15 de Juan, la Escritura nos habla, y ya vamos concluyendo, hermanos amados, 15:10, dice, mire, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, debemos, hermanos, permanecer en Dios, hermanos amados. Debemos dar fruto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Ve? Está hablando de permanente. El Espíritu Santo no viene solamente los días domingo cuando usted va al culto. El Espíritu Santo no va los días martes cuando usted va al culto. El Espíritu Santo permanece. Permanece. Es un engaño pensar eso. A veces a uno está los cánticos, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Hermano, el Espíritu Santo permanece, es constante, no es de un día, es de todos los días. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué cosa? Fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Usted es un discípulo del Señor? Discípulo es el que está aprendiendo constantemente. Discípulo es el que está entregado al aprendizaje. Pero usted, ¿cuándo toma la Biblia? Cuando va al culto, ¿cierto? Los demás días, si te he visto, no me acuerdo, ¿o no?
Es así. Por eso hay tanta ignorancia en el pueblo. Hermanos amados, debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Sí, debemos empezar a tomar las escrituras y empezar a leer. Déjese de escuchar alabanzas. Escucha a Dios. Ah, que la alabanza evangeliza. No, lo que evangeliza es la palabra de Dios. Déjese de emocionarse y empiece a vivir la espiritualidad de su alma. Por eso hoy día nos suceden tantas cosas. Por eso hoy día nos ocurren tantas cosas. Porque dejamos, consciente o inconscientemente, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y a veces nuestros propios pastores que están por delante están tan ciegos o más ciegos que nosotros mismos. Pero Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. La vanidad, el ego, el orgullo, esas cosas son de la carne. Amén. Son de la carne, son carnales. Pero el fruto del Espíritu, que es el amor, que es la base fundamental que Dios puso en cada creyente, porque Dios es amor, luego gozo. Mañana veremos, con la ayuda del Señor, lo que significa la paz. Amén. A veces también tenemos un concepto errado. Dios bendiga a nuestra hermana Betty Pérez. Tenemos un concepto totalmente errado con respecto a lo que es la paz. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Y no se olvide de congregarse, no se olvide de tomar su Biblia y leerla. Bendiciones.